El sol castigaba sin piedad el desierto de Sonora cuando Diego Morales divisó el humo negro que se alzaba en el horizonte. A los 52 años, el vaquero había aprendido a leer las señales de la tierra árida como otros leen libros. Ese humo no era de fogata de campamento ni de carnita asada dominical. Era humo de destrucción. Diego ajustó el sombrero de ala ancha sobre sus ojos cansados y espoleó a su yegua, Paloma, hacia el camino polvoriento que cortaba el valle. Llevaba 3 días cabalgando solo, huyendo de su propio pasado, cargando apenas el agua suficiente para llegar al próximo pueblo. No era asunto suyo lo que estuviera pasando en esas montañas lejanas, pero la curiosidad, o tal vez el instinto de supervivencia, lo hacía investigar. Fue entonces cuando los vio. 2 pequeñas figuras se tambaleaban por el camino, una más grande sosteniendo a la menor. Incluso a la distancia, Diego percibió la desesperación en sus movimientos. La niña, que no debía tener más de 12 años, cargaba en la espalda a un niño aún menor, sus piececitos descalzos dejando huellas de sangre en el polvo del camino. «Órale», murmuró Diego, deteniendo a Paloma. Su primer instinto fue dar media vuelta. Los problemas ajenos eran exactamente eso, ajenos. Pero algo en la determinación de esa niña flaca, en la forma como protegía a su hermanito, le removió algo profundo en el pecho. Se acercó lentamente, las manos visibles sobre la montura. Los niños se detuvieron al escuchar los cascos de Paloma, y la niña se volteó como animal acorralado, empujando al niño detrás de ella. «No se acerque, señor», gritó con voz ronca por la sed. «No tenemos nada que valga la pena». Diego alzó las manos en señal de paz. «Tranquila, mija. No soy de los malos». Desmontó despacio, sacó su cantimplora y se la extendió. «Se ven sedientos». La niña lo observó con desconfianza, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría demasiado madura para su edad. Tenía el cabello negro y largo, trenzado a medias, y la ropa rasgada y sucia. El niño, de unos 8 años, se aferraba a su hermana con los ojos enormes de miedo. «¿Cómo sabemos que no viene de parte de ellos?», preguntó la niña, aunque sus labios agrietados traicionaban su desesperada necesidad de agua. «Porque si fuera de los del Cuervo, ya estarían muertos», respondió Diego con brutal honestidad. «Y porque mi caballo está sediento, no ensillado para perseguir niños». La mención del Cuervo hizo que la niña palideciera. Finalmente, con manos temblorosas, tomó la cantimplora y le dio de beber primero al niño, luego bebió ella con moderación antes de regresarla. «Gracias, señor. Me llamo Esperanza Vázquez, y él es mi hermano Miguel». «Diego Morales, para servirles», dijo quitándose el sombrero brevemente. «¿De dónde vienen corriendo, muchachos?». Esperanza apretó los labios, debatiendo cuánto contar. Miguel se pegó más a su hermana, susurrando algo en su oído. «De San Isidro», murmuró finalmente. «Los hombres del Cuervo llegaron anoche. Querían que papá les dijera dónde estaba escondido el oro del patrón. Pero papá no sabía nada, señor. Era solo caporal en el rancho». La voz se le quebró. Diego no necesitó que continuara. Conocía demasiado bien los métodos de los carteles. El oro robado, los interrogatorios brutales, los ejemplos sangrientos para aterrorizar a los pueblos. «¿A dónde van?», preguntó con voz más suave. «A Agua Prieta. Tenemos una tía allá, Esperanza, como yo. Nos cuidará», respondió la niña, aunque su voz no sonaba muy convencida. Diego calculó mentalmente. Agua Prieta estaba a 4 días de camino, cruzando territorio controlado por al menos 3 grupos diferentes de narcos. 2 niños solos no llegarían ni al segundo día. «Ese camino está muy peligroso, mija. Especialmente para 2 chamacos solos». «Sabemos cuidarnos», replicó Esperanza con orgullo fiereza, levantando el mentón. «He cuidado a Miguel desde que mamá se fue al cielo hace 2 años». Algo se torció en el pecho de Diego. Recordó a otra niña valiente, hace muchos años, que había tratado de proteger a alguien más pequeño. No había podido salvarla entonces. «¿Saben montar?», preguntó de repente. Esperanza lo miró confundida. «Señor. Que si saben montar a caballo. Paloma puede cargar a los 3 hasta el próximo pueblo. Hay un albergue del padre Joaquín allá donde pueden pasar la noche segura». «No tenemos dinero para pagarle, señor Diego». «No pedí dinero», gruñó él, ya arrepintiéndose de la oferta pero incapaz de retractarse. «¿Quieren mi ayuda o no?». Esperanza intercambió una mirada con Miguel, quien asintió tímidamente. «Gracias, señor. Que Dios se lo pague». Mientras acomodaba a los niños en la montura,
Miguel adelante, Esperanza atrás. Diego se preguntó en qué lío se estaba metiendo. Llevaba años evitando involucrarse con nadie, manteniendo distancia de los problemas ajenos. Pero había algo en estos niños, en la férrea determinación de Esperanza y la confianza ciega de Miguel en su hermana, que despertaba sentimientos que creía enterrados. Agárrense bien, murmuró, tomando las riendas para caminar junto a Paloma. Y si ven polvo en el horizonte, me avisan de inmediato. Mientras se alejaban del lugar donde los había encontrado, Diego no pudo evitar voltear hacia la columna de humo que seguía alzándose en las montañas. Sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría todo. Ya no era solo un vaquero huyendo de su pasado, ahora era el único que se interponía entre estos niños y un destino terrible. La tarde avanzaba y el sol comenzaba su descenso hacia las montañas del oeste. Diego mantuvo un paso constante pero alerta, sus ojos escudriñando constantemente el horizonte. Esperanza había comenzado a relajarse ligeramente, aunque sus brazos nunca soltaron completamente a Miguel. Señor Diego, murmuró la niña después de una hora de silencio. ¿Por qué nos está ayudando? Diego tardó en responder, mascando las palabras como tabaco amargo. Porque a veces, mija, hacer lo correcto es la única opción que nos queda. No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. El padre Joaquín resultó ser un hombre mayor de barba canosa y ojos bondadosos que no hizo preguntas incómodas cuando Diego llegó con los niños al pequeño poblado de Santa Gertrudis. Su misión de adobe blanqueado se alzaba como un faro de esperanza en medio del paisaje árido, con su modesta cruz de hierro recortada contra el cielo estrellado. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, dijo el sacerdote mientras servía frijoles con tortillas recién hechas en el pequeño comedor de la misión. Pero deben saber que los hombres del Cuervo pasaron por aquí hace 2 días preguntando por unos niños huérfanos. Diego sintió que la sangre se le helaba. Esperanza dejó de comer, sus ojos llenándose de terror renovado. ¿Qué les dijo, padre?, preguntó Diego con voz tensa. La verdad, que no había visto a ningún niño, respondió el padre Joaquín con una sonrisa triste. Técnicamente, no era mentira en ese momento. Pero ahora sí los he visto, y mi conciencia me obliga a protegerlos. Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente en uno de los catres de la misión, Diego y Esperanza mantuvieron una conversación difícil en el pequeño patio, bajo la luz de una luna menguante. No pueden quedarse aquí, mija, dijo Diego en voz baja. Si el Cuervo sabe que están vivos, regresará. Y el padre Joaquín pagará el precio por esconderlos. Esperanza se abrazó las rodillas, viéndose aún más pequeña en la oscuridad. Lo sé, señor Diego. Pero no sé qué hacer. Miguel está tan asustado, y yo también tengo miedo. Era la primera vez que admitía su miedo, y Diego sintió que algo se quebraba en su interior. Esta niña había estado siendo fuerte por demasiado tiempo. La tía de Agua Prieta sabe que van para allá. No hay tía, susurró Esperanza, y las palabras cayeron como piedras en el silencio nocturno. Diego se tensó. ¿Qué dijiste? No hay tía Esperanza. Era mentira. Pensé que si decía que teníamos familia esperándonos, la gente nos ayudaría más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No tenemos a nadie, señor Diego. Solo nos tenemos Miguel y yo. El vaquero se pasó una mano rugosa por la barba, sintiéndose como si le hubieran pateado el estómago. Estos niños no solo estaban huyendo hacia lo desconocido, estaban corriendo hacia la nada, con la esperanza como única guía. ¿Por qué me mientes, Esperanza? Porque pensé que si sabía la verdad, nos abandonaría como todos los demás, sollozó la niña. Cuando mamá murió, los vecinos dijeron que nos cuidarían, pero todos tenían sus propios problemas. Papá hacía lo que podía, pero trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Miguel y yo aprendimos a cuidarnos solos. Diego se acuclilló frente a la niña, viendo en ella ecos dolorosos de su propio pasado. Escúchame bien, mija. No voy a abandonarlos. Pero necesito saber la verdad si vamos a salir de esta. Esperanza lo miró con ojos esperanzados. Vamos, señor. Sí, vamos. Porque estos cabrones no van a parar hasta encontrarlos, y yo no voy a permitir que le hagan daño a 2 chamaquitos inocentes. Al amanecer, Diego había trazado una ruta nueva. Olvidarían Agua Prieta y la frontera norte. En su lugar, se dirigirían al sur, hacia Hermosillo, donde tenía un viejo contacto que podría ayudarles a conseguir papeles nuevos y un lugar seguro donde los niños pudieran empezar de nuevo. Será un viaje peligroso, explicó mientras ensillaba a Paloma y cargaba provisiones que el padre Joaquín había insistido en darles.
Tendremos que evitar los caminos principales y viajar por terrenos difíciles. Pero es nuestra mejor opción. El padre Joaquín los bendijo antes de partir, haciendo la señal de la cruz sobre las cabezas de los niños. Vayan con Dios, y que la Virgen de Guadalupe los proteja en su camino. Durante los primeros 2 días, avanzaron sin incidentes por senderos de cabras que serpenteaban entre cactáceas gigantes y formaciones rocosas. Diego mantenía un ritmo constante pero no agotador, consciente de que Miguel, a pesar de su valentía, seguía siendo un niño pequeño que se cansaba fácilmente. Esperanza había comenzado a abrirse más, contándole a Diego historias de su vida en San Isidro, de cómo ayudaba a su padre en el rancho y de los sueños que tenía para ella y Miguel antes de que todo se viniera abajo. Quería ser maestra, confesó una tarde mientras descansaban a la sombra de un mezquite. Papá decía que era muy inteligente, que podría estudiar en la universidad si trabajaba duro. Todavía puede ser maestra, respondió Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. Esto no es el final de tu historia, mija. Es solo un capítulo difícil. Fue al tercer día cuando todo cambió. Diego estaba llenando las cantimploras en un pequeño arroyo cuando Esperanza gritó: «Señor Diego, carros». 3 vehículos todoterreno se acercaban por el valle, levantando nubes de polvo. Incluso a la distancia, Diego pudo ver las siluetas de hombres armados asomándose por las ventanillas. «Corran hacia las rocas», gritó, agarrando las riendas de Paloma. «¡Rápido!». Se refugiaron entre una formación de piedras que ofrecía cierta protección, pero Diego sabía que no podrían esconderse por mucho tiempo. Los narcos tenían radios, refuerzos, y toda la paciencia del mundo. «¿Nos van a matar, señor Diego?», preguntó Miguel con voz temblorosa, aferrándose a su hermana. Diego revisó su revólver, 6 balas contra probablemente 15 o 20 hombres. Las matemáticas no estaban de su lado. «No, muchacho. No lo van a permitir». Esperanza lo miró con ojos adultos en cara de niña. «¿Qué va a hacer?». «Lo que sea necesario», respondió Diego, y por primera vez en años, sintió que tenía un propósito claro. No iba a permitir que estos niños terminaran como víctimas de una guerra que no habían empezado. Los motores se acercaban. Era hora de descubrir de qué estaba realmente hecho Diego Morales. Los disparos comenzaron al atardecer. Diego había logrado mantener a raya a los narcos durante horas, usando su conocimiento del terreno y la ventaja de la altura para hostigarlos desde diferentes posiciones entre las rocas. Pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que llegaran refuerzos o simplemente decidieran esperar hasta que se les acabaran las balas y el agua. «Oigan allá arriba», gritó una voz áspera desde abajo. «Entréganos a los mocosos y te dejamos ir. No tenemos problemas contigo, vaquero». Diego se asomó cuidadosamente. El que hablaba era un hombre delgado con tatuajes en los brazos, probablemente un lugarteniente de El Cuervo. Sus hombres se habían dispersado en semicírculo, cortando cualquier ruta de escape. «Ni madres», respondió Diego. «Estos niños están bajo mi protección». «¿Tu protección?», se rió el narco. «¿Y tú quién chingados eres? ¿El llanero solitario?». Esperanza y Miguel se acurrucaron detrás de una roca más grande, donde Diego les había dicho que se escondieran. La niña sostenía firmemente la mano de su hermano, susurrándole palabras de consuelo aunque ella misma temblaba de miedo. «Señor Diego», murmuró Esperanza durante una pausa en los disparos. «Hay una cueva pequeña allá atrás. Miguel y yo podríamos escondernos allí mientras usted». «No», la interrumpió Diego tajantemente. «No nos vamos a separar. O salimos todos juntos, o no sale nadie». Pero mientras las horas pasaban y la munición se agotaba, Diego comenzó a considerar opciones desesperadas. Quedaban 2 balas en su revólver y apenas un trago de agua en la cantimplora. Los narcos, por su parte, parecían estar instalándose para un sitio largo. Fue entonces cuando Miguel, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del día, tiró de la manga de Diego. «Señor Diego», susurró el niño. «Yo conozco estos cerros. Papá me traía a cazar conejos aquí antes. Hay un camino secreto del otro lado de la cueva que baja hasta el arroyo». Diego lo miró sorprendido. «¿Estás seguro, muchacho?». Miguel asintió solemnemente. «Esperanza y yo podríamos llegar hasta allá sin que nos vean. Pero tendría que ser de noche, y alguien tendría que quedarse aquí haciendo ruido para que piensen que seguimos todos». «No», dijo Esperanza inmediatamente. «No vamos a dejarlo, señor Diego. Ya perdimos a papá. No lo vamos a perder a usted también».
Las palabras golpearon a Diego como un puño en el pecho. Se dio cuenta de que en apenas unos días, estos niños lo habían adoptado como familia, como protector, como la única constante en un mundo que se había vuelto loco. Escúcheme bien, dijo Diego, tomando las manos pequeñas de ambos niños entre las suyas rugosas. Vamos a salir de esta juntos. Pero necesito que confíen en mí completamente. ¿Pueden hacer eso? Ambos niños asintieron. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. La luna nueva jugó a su favor. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando los narcos habían relajado su vigilancia, Diego comenzó la maniobra más arriesgada de su vida. Primero, dejó su sombrero y su zarape en una posición donde pudieran ser vistos desde abajo, manteniéndolos en movimiento ocasional con un hilo de pescar que había encontrado en su alforja. Luego, con cuidado extremo, guió a Esperanza y Miguel hacia la cueva que el niño había mencionado. La cueva resultó ser más un túnel natural que conectaba con una red de grietas en la roca. Miguel, con la seguridad de alguien que había explorado estos lugares en tiempos más felices, los guió a través de pasajes que apenas eran lo suficientemente anchos para un adulto. Por aquí, señor Diego, susurró Miguel, su voz apenas audible en la oscuridad. Hay que gatear un poquito, pero después se abre. Diego nunca había sido claustrofóbico, pero moviéndose a ciegas por túneles de roca con 2 niños bajo su responsabilidad, sintió que los muros se cerraban sobre él. Respiró profundo, concentrándose en el sonido de la respiración de los niños adelante de él. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron en una grieta estrecha que bajaba hacia el arroyo. La diferencia de temperatura era notable. El aire nocturno del desierto se sentía fresco y libre comparado con el espacio confinado de la cueva. ¿Ahora qué, señor Diego?, preguntó Esperanza, tirando de la manga de Diego. Ahora caminamos, respondió él, ayudándolos a bajar por las rocas resbaladizas. Seguimos el arroyo hacia el sur. Nos llevará lejos de aquí, y el agua cubrirá nuestras huellas. Caminaron durante horas por el lecho del arroyo, a veces sobre piedras resbaladizas, a veces hundiendo los pies en arena húmeda. Miguel, a pesar de su corta edad, se las arregló para mantener el paso sin quejarse, aunque Diego notó que el niño cojeaba ligeramente. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, encontraron refugio bajo un saliente rocoso que los ocultaba de cualquier mirada desde arriba. Diego les permitió a los niños dormir mientras él montaba guardia, pero el agotamiento eventualmente lo venció. Despertó varias horas después con el sol ya alto, sintiéndose desorientado. Esperanza estaba sentada a su lado, observando el paisaje con expresión preocupada. Señor Diego, murmuró la niña cuando vio que había despertado. Creo que Miguel tiene fiebre. Diego se acercó rápidamente al niño, que dormía inquieto con las mejillas rojas y la respiración acelerada. Al tocarlo, confirmó los temores de Esperanza. El pequeño estaba ardiendo en fiebre. Debe ser por el frío de anoche y el esfuerzo, murmuró Diego, preocupado. Un niño enfermo en el desierto, sin medicinas y con recursos limitados, era una situación desesperante. ¿Se va a morir como papá?, preguntó Esperanza con voz quebrada. No, respondió Diego con más convicción de la que sentía. No voy a permitir que le pase nada a Miguel. Ni a ti tampoco. Pero mientras miraba al niño enfermo y calculaba la distancia hasta el próximo pueblo, Diego se preguntó si sería capaz de cumplir esa promesa. El pueblo de Minas Nuevas aparecía como un espejismo en la lejanía cuando Miguel finalmente abrió los ojos después de 3 días de fiebre. Diego había cargado al niño la mayor parte del camino, deteniéndose solo para darle agua y buscar hierbas medicinales que su abuelo le había enseñado a reconocer décadas atrás. Ya llegamos, señor Diego, murmuró Miguel con voz ronca pero clara. Ya casi, muchacho. Ya casi, respondió Diego, sintiendo que un peso enorme se alzaba de su pecho. Esperanza, que había caminado a su lado durante todo el trayecto sin una sola queja, sonrió por primera vez en días. Había crecido durante esta prueba, volviéndose aún más protectora con su hermano y más decidida a ayudar a Diego en todo lo que pudiera. Minas Nuevas resultó ser un pueblo pequeño pero próspero, construido alrededor de una mina de plata que seguía siendo productiva. Lo más importante para Diego era que conocía a alguien allí, Elena Castañeda, una mujer que había sido enfermera durante muchos años y ahora dirigía una pequeña clínica. Diego Morales, exclamó Elena cuando los vio llegar polvorientos y exhaustos a su clínica. ¿Qué vientos te traen por aquí después de tantos años? Vientos de problemas, Elena, respondió Diego, sosteniendo a Miguel en sus brazos. Este chamaquito ha tenido fiebre 3 días. Y estos 2 necesitan un lugar seguro donde quedarse. Elena,
Una mujer robusta de unos 40 años con manos expertas y corazón maternal, no hizo preguntas. Simplemente les abrió las puertas de la clínica y comenzó a atender a Miguel mientras Diego y Esperanza esperaban ansiosamente. Está deshidratado y agotado, pero se va a recuperar completamente, diagnosticó Elena después de examinar al niño. Un par de días de descanso, mucha agua y comida nutritiva, y estará como nuevo. Esa noche, mientras los niños dormían en camas limpias por primera vez en una semana, Diego y Elena se sentaron en el pequeño patio de la clínica a ponerse al día. ¿De qué están huyendo exactamente?, preguntó Elena, sirviendo café en tazas de barro. Diego le contó toda la historia, la destrucción de San Isidro, el encuentro en el desierto, la persecución y la huida. Elena escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresión grave. Los hombres del Cuervo no llegan hasta acá, dijo finalmente. Este pueblo está bajo la protección de otros grupos que no se llevan bien con ellos. Los niños estarían seguros aquí. Pero, preguntó Diego, percibiendo la duda en su voz. Pero necesitarían una familia, Diego. Yo puedo cuidar sus heridas y darles refugio temporalmente, pero no tengo espacio ni recursos para criar 2 niños. ¿Y tú? Bueno, tú nunca has sido de los que se quedan en un lugar. Diego bebió su café en silencio, contemplando las estrellas. Elena tenía razón. Llevaba más de 20 años como vaquero trashumante, trabajando en ranchos diferentes, nunca echando raíces en ningún lado. La idea de establecerse, de volverse responsable del bienestar diario de 2 niños, lo aterrorizaba más que cualquier pistolero. Pero durante los últimos días, mientras cargaba a Miguel enfermo y veía la determinación inquebrantable de Esperanza, algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en décadas, se había sentido necesario, no solo como mano de obra o pistola de alquiler, sino como protector, como familia. Elena, dijo finalmente, ¿conoces el rancho de los Herrera, cerca de aquí? Claro. Don Aurelio siempre necesita vaqueros experimentados. ¿Por qué? ¿Crees que necesitaría un caporal? Alguien que se quedara permanentemente, que trajera estabilidad al lugar. Elena lo miró sorprendida. ¿Me estás diciendo que Diego Morales, el eterno vagabundo, está pensando en sentar cabeza? Estoy diciendo que tal vez es hora de que este viejo vaquero aprenda algunas cosas nuevas. La conversación con don Aurelio Herrera fue más fácil de lo que Diego esperaba. El ranchero, un hombre mayor cuyo propio caporal había muerto recientemente, necesitaba desesperadamente a alguien con experiencia. Cuando Diego mencionó a los niños, don Aurelio sonrió. Mi esposa siempre se quejó de que esta casa estaba demasiado silenciosa, dijo el ranchero. 2 niños le darían nueva vida al lugar. Y si la muchacha es tan inteligente como dices, podría ayudar a mi esposa con la contabilidad del rancho. Doña Carmen era maestra antes de casarse conmigo. 3 días después, Diego se encontraba parado en el porche de la casa principal del rancho Herrera, viendo a Miguel perseguir pollos en el patio mientras Esperanza ayudaba a doña Carmen con las cuentas mensuales. La escena era tan doméstica, tan normal, que casi le quitaba el aliento. ¿Se arrepiente, señor Diego?, preguntó Esperanza, apareciendo silenciosamente a su lado como había aprendido a hacer. ¿Arrepentirme de qué, mija? De habernos salvado. De cambiar toda su vida por nosotros. Diego la miró, esta niña que había madurado tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a cargar responsabilidades demasiado pesadas para sus hombros pequeños. ¿Sabes qué, Esperanza? Llevaba tantos años huyendo de mi propio pasado que había olvidado cómo se sentía tener un futuro. Ustedes 2 me devolvieron eso. ¿Nos va a adoptar oficialmente?, preguntó la niña con voz tímida pero esperanzada. ¿Les gustaría que lo hiciera? La respuesta de Esperanza fue abrazarlo con fuerza. Miguel, al ver a su hermana abrazando a Diego, corrió a unirse al abrazo, llenando de risa el aire seco del desierto. 6 meses después, cuando el juez en Hermosillo firmó los papeles de adopción, Diego Morales ya no era el vaquero solitario que había encontrado 2 niños perdidos en el desierto. Se había convertido en papá Diego, caporal respetado del rancho Herrera, y el hombre más orgulloso de todo Sonora. Esperanza había empezado la escuela y ayudaba con los libros del rancho, manteniendo su sueño de ser maestra vivo y brillante. Miguel había engordado, se había bronceado por el sol, y había aprendido a montar casi tan bien como Diego. Y en las noches, cuando los 3 se sentaban en el porche a ver las estrellas, Diego sabía que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando, una razón para quedarse en un lugar, una familia que proteger, y la paz que viene de saber que has hecho lo correcto. El desierto de Sonora ya no era un lugar para huir. Ahora era hogar.